En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, vamos en esta mañana a grabar el primer mensaje que tenemos en Efesios, del 17 hasta el 32. ¿Cómo debe el hombre andar en una vida nueva? ¿Cómo debe andar la iglesia del Señor en una vida nueva? Esta iglesia en los Efesios fue pastoreada por el año 60 al 62 por Priscila y Aquila, y fueron los primeros pastores que tuvieron en la iglesia los Efesios. Después estuvo Timoteo 1 año y medio, pero luego salieron unos ancianos que ni conocían la Biblia, no conocían la palabra de Dios, Himeneo y Alejandro. Ellos, después de que esta iglesia había sido centrada en Cristo Jesús por los primeros pastores como Priscila y Aquila, una pareja, por Timoteo, viene a Himeneo y Alejandro, lo sacaron de la verdad, porque ellos no conocían la Escritura, eran hombres falsos. Entonces el apóstol Pablo, estando preso en Roma, la primera vez, dice que estaba en una casa custodiado por un soldado nada más. Tenía libertad para mandar cartas a las iglesias, y le mandó, dice, la carta a los Efesios de amor. Y comienza la carta diciendo cómo deben de comportarse, una nueva vida en Cristo. Y luego, 30 años después de esa carta que mandó el apóstol Pablo, Jesús en visión le dio otra carta al apóstol Juan en la isla de Pasmo. 30 años después de la carta de Pablo, Jesús le manda otra carta a la iglesia de los Efesios. Y vamos a ver qué dice la carta. Bueno, vamos a comenzar el mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Padre, danos luz, sabiduría para poder, Señor, dar este mensaje a todos los que van a escuchar. Padre mío, ayúdame como ese siervo inútil que soy, que nomás hago lo que me permite, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a dar este mensaje. Amén, amén, amén. Y vamos a comenzar leyendo la nueva vida en Cristo. Es lo que dice la carta, cómo debe de comportarse la iglesia. Dice Efesios 4, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, aquí en el 20 cambia el tono, cambia el tono en el 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La iglesia del Señor, dice, no está enseñada así como ellos, como los gentiles. 21, si en verdad le hemos oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto lo vamos a hacer versículo por versículo, pero ahorita la lectura es completa. En cuanto la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes ser benigno unos con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Esto fue lo que Pablo le mandó a la iglesia, los Éfesos, porque ya se habían salido, la verdad. Este mentado Himeneo y Alejandro lo sacaron de la palabra de Dios. Tuvo Pablo que mandar esa carta y exhortarlos. Ahora vamos a ir con la parte. Este tema yo lo hice en 6 partes. Y el primero va a estar, la primera parte va a estar del 1, del 17 al 18. Y vamos a ir parte por parte. En el versículo 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vamos a ver qué dicen los versículos que tenemos. Efesios 4:1. En Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que no andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué le dice Pablo? Le dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y esto es para la iglesia de hoy. También, no exactamente para los efesios. Aquello ya pasó. Para nosotros, ¿cómo debemos de andar ahorita? Como es digno, dice, yo pues preso en el Señor. Nos dice Pablo a la iglesia de ahorita, que soy yo. Todos los que dicen iglesia. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo debemos de andar, iglesia? Como es digno. Como es digno. Amén. Juan 2:16. Vamos a Juan 2:16. En Juan 2:16 dice así: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercader. Aquí el Señor no pecó. En todo lo que Él hizo, Él no pecó. Juan 2:6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Qué hizo Jesús? Hizo su primer milagro allí. Amén. Tesalonicense 4, primera de Tesalonicense 4:5. Vamos rápido. Primera de Tesalonicense
estamos. Primera de Tesalonicenses 4:5. Vamos a ver qué dice. No, dice, no espació de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ya no siguen como los gentiles que no conocen a Dios, porque los efesios se habían apartado. En el tiempo de hoy todavía encontramos la iglesia que anda como los gentiles. Se visten como los gentiles, hablan como los gentiles. Imagínense si Pablo estuviera, ¿qué carta les mandaría? O estamos esperando la carta de Cristo. Se la vamos a leer al final de cada mensaje. Y luego vamos Romanos 1. Romanos 1 del 21 al 28. Romanos 1. Del 21 al 28. Y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, la iglesia, los efesios ya se habían apartado. Todo lo que dice aquí era lo que iban haciendo, dando cultos a cosas engañosas, porque Emineo y Alejandro eran los ancianos, posiblemente dice ahí la Biblia que eran los ancianos, y los extraviaron de la verdad. Entonces, en el tiempo de hoy, la iglesia está extraviada, no está bien fundada, y vamos a ver la carta que le dijo el Señor Jesús, pero vamos a seguir con este tema. Y dice, 1 Corintios 2:14. Vamos a 1 Corintios 2:14. Porque es necesario que sepamos. 1 Corintios 2:14, me pasé. Aquí estamos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural dice que no va a percibir las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Y no las puede discernir, porque se ha de discernir espiritualmente. Por eso es necesario, iglesia, que nosotros volvamos a la palabra de Dios, para que no sea que vayamos como los efesios, afuera ya dando culto a cosas engañosas. Vamos a continuar. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Colosenses dice 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en los que no han visto, vanamente hinchadas por su propia mente. O sea, esta gente ya tenían sus mentes ya reprobadas, hinchazón dice tenían. Luego vamos a Romano 1, del 1 al 28. Aquí tenemos otro. Romano 1. Me parece que este ya lo leímos. Vamos allá a Corintios 2:14.
Corintios 2:14. Vamos a ver qué nos dice. Tocante a estas personas. Pero el hombre natural no percibe las cosas, ya lo leímos también, está endosado. Ahora vamos ahí a la carta que el Señor Jesús, 30 años después de la carta de Pablo, le mandó a la iglesia, a los Efesios. Amén. Vamos a esa carta, dice así. Estamos en Apocalipsis 2. Y esta carta la mandó el Señor Jesús. Y mira lo que dice. Cómo iban desviados ya los Efesios. Y así están en el tiempo de hoy. Así está la iglesia, desviada. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que estamos haciendo. Dice, y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta aquí vemos, parece que esta iglesia está haciendo cosas buenas. Hasta el verso 2 vemos como que Dios le está dando halago. Y sí se lo está dando, pero miren lo que va a decir en el 3. Dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta allí parece que Dios está aplaudiendo a la iglesia, a los Efesios. Pero en el verso 4 tenemos un pero, y allí sí hay que preocuparnos. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué fue lo que dejó la iglesia, los Efesios? Su primer amor. En los tiempos de ahora hemos dejado nuestro primer amor. Ellos estaban haciendo obras, entre comillas, para Dios, por amor a Cristo. No desmayaban, le echaban gana. Pero ¿sabes qué? Habían dejado lo más importante, el primer amor. Amén. Vamos al 5. Y mira cómo los exhorta. Dice, recuerda por tanto de a dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Muchas personas dicen que al quitar el candelabro de su lugar es perder la salvación, y no es cierto. Eso no está diciendo eso. Está diciendo que te va a quitar su luz. Ya no vas a entender. Te va a quitar la luz. Ya no vas a ver con los ojos espirituales lo que veías. Porque esta palabra se debe discernir espiritualmente. Es lo que dice el Señor. Si no te arrepientes, voy a quitar la luz. Voy a quitar tu candelabro de su lugar. Y la presencia de Dios ya no va a estar contigo. O sea, ya no vas a tener esa presencia cuando tú lo busques. Porque Dios te va a dejar solo. Eso quiere decir no que vas a perder la salvación. No, la salvación nunca se pierde, porque la salvación no es tuya. La salvación es un regalo de Dios sin merecerla. Por gracia somos salvos, no porque lo merecemos. Entonces no está hablando de eso. Voy a quitar tu candelabro, ¿verdad?, de su lugar. Pero vamos al 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenía algo todavía que a Dios le agradó. Esas obras de los nicolaitas. Y los mentados nicolaitas vienen de la religión católica. Ellos permitían que se casaran, que vivieran las parejas, o permiten que las parejas vivan en unión libre. Y eso Dios aborrece. Eso es adulterio, pecado. Y ellos aborrecían eso. Y por eso Dios le dio una oportunidad en el verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué les está diciendo? Por esa buena que tenían, Dios es justo. ¿Y qué nos dice, iglesia, en este día? Hay que arrepentirnos. Hay que ver qué es lo que hemos dejado, porque Dios nos está dando por alto esto. Dios está derramando su juicio. Y a quien primero va a corregir es a su iglesia. Dios no va a corregir al gentil. Dios va a corregir primero a su iglesia.
Tengamos cuidado. Que Dios me los bendiga en este día y espero que este mensaje, el Espíritu Santo les aclare y podamos regresar y arrepentirnos de lo que estamos haciendo afuera del amor de Cristo. Y comencemos a hacer nuestras primeras obras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por este mensaje. Yo soy siervo inútil, reconozco mi lugar. Y Padre, soy tartamudo, no sé hablar. Pero tu Espíritu que no miente, que nos guía a toda justicia y a toda verdad, Él le dará claridad a este mensaje. En el nombre de Cristo, te doy gracias por este mensaje. Amén, amén, amén.